Estamos en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 2, perdón, verso 22. Tome su lugar, verso 38. La esperanza de la Navidad, la esperanza de la Navidad. En la enseñanza pasada hablamos sobre el génesis de la Navidad. El génesis, donde empezó todo, ¿sí? Estudiamos que el nacimiento del Salvador no ocurrió por casualidad en la historia. O sea, que Cristo, que el Señor Jesús haya nacido, no fue casualidad, no fue pura casualidad en la historia. Decíamos que es una realidad que el Señor Jesús no pudo haber nacido en esta época. ¿Y por qué? Porque esta es una época, en Israel es época de invierno. Y es imposible que él pudo haber nacido y haber estado en un pesebre en época de invierno, pero cualquiera sea la cosa, él nació y no fue casualidad en la historia que él haya nacido, sino que fue un plan de Dios que se propuso por causa de la desobediencia del ser humano. El ser humano había desobedecido, el ser humano había decidido apartarse y por eso entonces Dios necesitó que hubiese un Salvador y planeó una Navidad, planeó un nacimiento en medio de nosotros. Dios lo prometió, Génesis 3:15, Dios lo profetizó, dónde sería el lugar, dónde estaría el Salvador, ¿cierto? Dando un derrotero de cómo sería, en qué ciudad, cómo sería. Y por último lo cumplió tal y como él lo había dicho. Dios entonces lo promete, Dios lo profetiza y Dios lo cumple. Eso fue lo que ocurrió con la Navidad. Muchos en la antigüedad esperaban ese nacimiento. Esperaban porque, como decían ellos, y según Génesis 5:29, decían ellos, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es decir, ellos esperaban que este Salvador los librara de la maldición que habían adquirido a causa de Adán y Eva. Tanto hombres como mujeres anhelaban el nacimiento de ese niño, de su hijo, y sobre todo anhelaban que fuera un hijo varón. En cada hogar decían, oiga, quisiéramos tener un hijo y ojalá sea varón. ¿Por qué? Porque ellos entendían que cualquiera de ellos podía ser el Salvador. Al comienzo, antes de que viniera el profeta, pues que dijera que en Belén nacería el Salvador, que de la tribu de Judá vendría el Salvador, pues antes todos, sobre todo las mujeres anhelaban tener un hijo y sobre todo que fuera varón. ¿Por qué? Porque ellas se sentían dignas de haber traído al Salvador a este mundo. Por eso es por lo que a Marías el Señor Jesús a través de un ángel le dice esto. Vayan a Lucas 1:26, devuélvanse por favor. Devuélvanse a Lucas 1:26, hablando de cómo esperaban ellos al Salvador. Y la mujer que tuviera el Salvador, miren lo que se le dijo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿qué? Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Noten, ya el profeta había dicho que sería de una virgen. Y ahora, este ángel va a esta virgen de la casa de David y el nombre de la virgen era ¿qué? María. Verso 28. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy qué. Subraye esto. Esa es la historia, después de 2000 años que han pasado casi. Esta muchachita sería la favorecida. El ángel le está diciendo, por fin, han estado esperando durante mucho tiempo y justo tú fuiste la favorecida. Él le dice, el Señor es contigo. Y mire lo que dice, bendita tú entre las mujeres. Claro, las mujeres anhelaban tener ese niño y ella había sido la favorecida y había sido bendita entre todas. Mas ella cuando le vio,
se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo, María, no tengas temor, porque has hallado ¿qué? Gracia delante de Dios. Noten, aquí no era importante la persona, era la que vendría de la persona. Ella sería favorecida, sería bendita, ¿cierto? Y el verso 31 le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será ¿qué? Grande. No dice tú serás grande. Este será grande. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá ¿qué? Fin. La Navidad había llegado. Cientos de años, no décadas, siglos esperando cuál sería la mujer, cuál sería, de qué tribu, y llegó. María fue la favorecida. La Navidad había llegado y junto con ella la esperanza de los redimidos. Había gente esperando cuál sería el Salvador porque querían ser redimidos. Justamente la historia del hombre que vamos a estudiar hoy. Por eso le puse como título, me gustaría hablarles bajo el título, la esperanza de la Navidad. Había un hombre que esperaba. ¿Quién realmente sería el Salvador? ¿De qué mujer saldría? Y había llegado. Alguien dijo estas palabras: mientras haya esperanza, hay vida. Mientras haya esperanza, hay vida. Y justamente veremos a un hombre que ansiaba profundamente la Navidad. Ansiaba, tenía la esperanza de que nacería el Salvador, y este hombre, de manera providencial, Dios le había preparado todo el escenario para que la esperanza no la perdiera. Este hombre, vayan a Lucas 2:22. Lucas 2:22. Noten, había sido prometido, había sido profetizado y había llegado. Ya había llegado la Navidad. Ya había nacido, pero de manera providencial Dios ve el corazón de un hombre, lo vamos a ver ahora más profundo, pero se llama Simeón, que ansiaba la Navidad, no como muchos niños hoy en día, no como muchas personas que esperan la Navidad por el regalo, por las luces, por decorar. Este hombre esperaba era que lo redimiera. Lucas 2:22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle ¿qué? Noten esto, María y José tienen a su bebé, pero conforme a la ley, era necesario que al octavo día lo llevaran al templo para ser presentado como primogénito. Ellos lo llevan al templo para presentarle al Señor, y dice el verso 23, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos ¿qué? Noten esto, hermanos. A mí me impresiona, usted cuando le dice que esta persona presentó un par de tórtolas y dos palominos. ¿Sabían una cosa? El Salvador del mundo, el dueño del universo, nació en una familia muy pobre. Tan pobre que no podrían ofrecer un cordero. Los pobres más pobres, cuando nacía un hijo varón, tenían que llevarlo al templo y ofrecer algo. Y si eran demasiado pobres que no tenían, mínimo tendrían que ofrecer dos tórtolas o dos palominos, dos pichoncitos, dos pajaritos pequeños. Hoy en día podríamos decir dos suros, si es que usted no, ¿cierto? Si es que no lo comprende. Pero María y José eran muy pobres, no tuvieron hospital, no tuvieron cisben para que su hijo naciera dignamente. El Salvador del mundo estaba naciendo en un pesebre, pero ellos, a pesar de su pobreza,
a pesar de que no tenían con qué subsistir, dijeron, óigame, la ley nos dice que nuestro hijo debemos llevarlo a Jerusalén y debemos presentarlo al Señor. Pero era un plan de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos obedecen la voz de Dios, cuando ellos llevan al Señor Jesús a Jerusalén para presentarlos, Dios tenía ahí en ese lugar a un hombre que estaba esperando esa Navidad. ¿Quién era ese hombre y qué podemos aprender de él? Bueno, ¿cómo vamos a observar esta enseñanza? Número 1, la esperanza de la Navidad llegada. Número 2, la esperanza de la Navidad bendecida. 2 puntos. La esperanza de la Navidad llegada había llegado y la esperanza de la Navidad bendecida. Se bendijo. Miremos el primero, la esperanza de la Navidad llegada. Miren el versículo 25 de Lucas capítulo 2. Vayan a su Biblia. Y he aquí, dice, había en Jerusalén un hombre llamado ¿qué? Noten, por un lado, José y María están obedeciendo la voz del Señor de que deben llevar a su hijo ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A qué? Presentarlo. Y llevan su ofrenda por el sacrificio, por su hijo. Pero por otro lado hay un hombre que dice aquí, estaba en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Simeón significa el que escucha, ¿cierto? O escuchar. Este hombre, dice, era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. En otras palabras, este hombre llamado Simeón hacía la voluntad de Dios, dedicaba su vida a Dios, pero este hombre vivía esperando el tiempo en que Dios trajera consuelo al pueblo de Israel. Él esperaba la Navidad, pero no esperaba la Navidad para decorar su casa. No esperaba la Navidad para poner el arbolito. No esperaba la Navidad para decorar, que es muy bonito como se ve la Navidad. Realmente esperaba era quien trajera ¿qué? Consuelo. Mire lo que dice. Este hombre era justo, piadoso y esperaba ¿qué? La consolación de Israel. ¿Saben una cosa? Algunos yo veo por ahí en el medio donde andamos que ponen la esperanza en el político. ¿Quién nos sacará, nos librará de esta política que vivimos? Y hablan de esto y de lo otro. ¿Quién nos ayudará para que nos suban los sueldos? ¿Quién nos ayudará para que este mundo cambie? Pero este hombre no pensaba así. Este hombre decía era, ¿quién nos va a traer qué? Consuelo. ¿Quién nos va a redimir? Y como él vivía esperando eso, como él vivía esperando al Salvador, mire lo que dice el verso 25, la última parte. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo vivía en él. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu que había en él, que no vería la muerte antes de que viese ¿qué? Dios había hecho una promesa a la humanidad. Va a venir un Salvador. Dios había profetizado a la humanidad dónde vendría el Salvador y cómo vendría. Pero de manera específica, el espíritu de Simeón le dice, yo te prometo que tú antes de que mueras vas a ver al Salvador. Antes de que tú mueras, vas a ver a aquel que va a redimir al pueblo de Israel. Vas a ver al ungido de Dios. ¿Sí? Así que mire lo que dice el verso 26. Que el Espíritu le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese ¿qué? Oiga, qué promesa tan maravillosa. Tú no te vas a morir hasta el día que veas al Salvador. Es una promesa hermosa. Así que el Espíritu le guía al Mesías. Le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Mesías a quien el Señor enviaría. Así que ¿qué pasó? Por un lado, el Salvador estaba llegando ¿en dónde? ¿A dónde? A Jerusalén, específicamente ¿a dónde? Al templo. Y no dice dónde estaba Simeón,
pero el espíritu que habita en Simeón, por eso hablo de que el que es salvo es gobernado por el espíritu y el espíritu lo guía a hacer lo bueno, pues ese espíritu, el Espíritu Santo, le guió a que vaya al templo. Vaya al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley. Así que se va a chocar la voluntad de Dios. Por un lado, uno que está esperando y por otro lado, otros que están obedeciendo. Noten esto. Por un lado, uno que está esperando y por otro lado, otros que están ¿qué? Obedeciendo. Están obedeciendo a llevar a su hijo al templo y por otro lado está esperando esto. Hermanos, ¿acaso fue casualidad todo esto? Dios lo había prometido, Dios lo había profetizado, Simeón lo estaba esperando y Dios lo estaba cumpliendo. Gloria a Dios por eso, Él cumple sus promesas, Él las cumple. Si Dios le había dicho a Simeón que le iba a ver al Mesías antes de morir, Dios lo cumpliría. Vea, algunos dicen que fue casualidad, por ejemplo, que pura casualidad Jesús de Nazaret. No, no fue casualidad. ¿Recuerdan ustedes que a él se le llama Nazaret porque Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque él era el rey que había nacido? Así que José de noche sale con su esposa y se escapa, se va para Egipto. Y cuando sabe que el rey murió, porque el rey mandó a matar a todos los niños, el Señor Jesús se salva de esa muerte. Luego José regresa con su esposa y cuando va a llegar otra vez a Belén se da cuenta que todavía hay otro reinando, otro Herodes. Así que dice que se va a vivir ¿a dónde? Nazaret. Por eso se le llama Nazareno, cumpliéndose todo lo que la Escritura decía. Es decir, todo lo que pasó con el Señor Jesús no fue algo improvisado, no fue por casualidad. Dios lo prometió, Dios lo profetizó, Dios lo estaba ¿qué? Cumpliendo. Aquí tenemos la esperanza había llegado. Simeón dijo, por fin llegó la esperanza para mi vida. Así que hemos visto que la esperanza de la Navidad llegó. Miremos ahora la esperanza de la Navidad bendecida. ¿Por qué bendecida? ¿Qué hizo Simón cuando se encontró con que la esperanza había llegado? Dio una bendición presente. Mire lo que dice el verso 28. Verso 28 de Lucas 2. Vayan ahí, por favor. ¿Qué hizo Simeón? Tomó en sus brazos al niño. ¿Y qué hizo? Y bendijo a Dios diciendo. ¿Notan? Una esperanza bendecida. Simeón estaba esperando esa Navidad. Y cuando vio al bebé, lo tomó en sus brazos, bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Qué hermoso. Señor, tú me habías prometido que vería al ungido tuyo. Tú me habías prometido que yo vería al Salvador, pues ahora lo tengo en mis brazos. Alabado sea tu nombre. Yo pensaba en esto, hermanos, que Simeón dice, puedes dejar que tu siervo muera en paz como lo prometiste. Qué bonito sería, pensaba en esto, que usted y yo ya no podemos, por esta época muchos incluso vuelven y colocan un bebecito ahí que nazca y recuerdan, no, él ya no está ahí, él ya creció. Qué bonito que tú pudieras decir, Señor, yo me puedo morir en paz cuando yo vea a Jesús como mi Salvador y Señor. Yo puedo morir en paz el día que yo entienda que Él murió por mis pecados, que derramó su sangre, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Ahora sí puedo morir en paz. Qué bonito es eso. Estará terrible cuando tú a lo mejor estés muriendo y no sepa para dónde se va tu alma. Preocúpate por eso. Pero el día que tú sepas para dónde se va tu alma, ahora podrás decirle que, Señor, ahora ya me puedo morir en paz. Me voy para el cielo. Eso fue lo que dijo Simeón. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz como lo prometiste. ¿Y por qué? Verso 30. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Han visto mis ojos tu salvación.
¡Qué bueno! Simeón tenía al Salvador del mundo en sus brazos y lo está viendo. Lo está viendo. En la época en que recordamos que Dios, siendo Dios, se hizo hombre, vino a este mundo. Han visto mis ojos tu salvación. En otras palabras, he visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. ¡Qué maravilloso! Simeón dice, Dios lo prometió, yo lo esperaba y ahora veo cómo nos vas a salvar. Aquí vemos que él bendice la esperanza que tenía. Señor, gloria a Dios, valió la pena esperar, ahora la tengo en mis brazos, ahora sí, ya. ¿Para qué carro? ¿Para qué casa? ¿Para qué negocios? ¿Para qué esta vida? Ya me puedo morir en paz, ya veo cómo me vas a salvar. Eso es un privilegio, hermanos. Yo no sé, yo sé que algunos de ustedes no se emocionan como yo, pero yo estoy aquí emocionado sabiendo que tuve también el privilegio de haber conocido al Salvador. Verso 31, mire lo que dice. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Todas las naciones, en otras palabras, podrán ver ahora cuál es tu plan. Todas las naciones. En él que Dios había permitido que hubiera nacido, estaba mostrando la forma en que él iba a salvar al mundo. ¿Qué sería ese que nació? Verso 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Él lo tenía en sus brazos y dijo, Señor, ahora hay una luz que va a alumbrar a las naciones. Las naciones están en oscuridad, las naciones estaban en expectativa, las naciones estaban bajo la maldición que cayó por un solo hombre llamado Adán. Pues ahora tengo en mis brazos aquel que será luz para los gentiles. Pero también dice, gloria a tu pueblo, ¿qué? Israel. Los israelitas se sentían, si ve, Dios lo prometió, nació de la tribu de Judá, pues qué gloria tienen los judíos. No fue un colombiano, no fue un venezolano, no fue un chileno, no fue un ecuatoriano, no fue un brasileño, fue un israelita. Por eso dice Simeón, los israelitas se sentirán honrados. ¿Por qué? Porque de ahí nació ¿qué? El Salvador. Verso 33. Usted se imagina, José no llevaba el estreno de diciembre. José no tuvo la oportunidad de estrenar zapatos. José no tuvo la oportunidad de comprarle un vestido nuevo a su esposa para ir allá al templo. José no estaba preocupado de aquí para allá corriendo en los ajites que trae la famosa Navidad de hoy. José estaba preocupado junto con su esposa de obedecer al Señor a llevarlo al templo. Y yo me imagino, no había avión, no había bus, habían camellos, pero ¿qué camello? El que andara en camello, porque costaba. Así que muy seguramente María y José, después de haber visto a su hijo que nació en un pesebre humilde en medio de burros y de animales, se van caminando a Jerusalén. Han llegado a Jerusalén con sus 2 tortolitas, cansados, hambrientos a lo mejor. Y cuando llegan, están a lo mejor sudados, harapientos, sin poderse a lo mejor bañar. Pero escuchan de un hombre que dice, muchachos, ¿saben cuántos años tenía María cuando nació el Señor Jesús? Entre 14 y 16 años tenía María. Tuvo más o menos 15 o 16 años cuando el Señor Jesús nació. Así que esta muchachita llamada María, junto con su esposo José, escuchan de un hombre lo que de su hijo sería. Y lógicamente viene lo que debe reaccionar en ellos. Verso 33, ¿qué dice? José y su madre estaban ¿qué? Maravillados de todo lo que se decía de él.
Oiga, si yo tengo un bebé y de mi bebé dicen, no, mire, este va a ser un futuro presidente, este va a ser un buen médico, un buen abogado, de él, vea, yo digo, wow, ¿cierto? Uno acostumbrado a vivir, ¿cierto? En barrios populares y que le digan que va a ser un grande, pues están diciendo que él sería el rey del mundo, el Salvador. Ellos se sorprenden. Simeón dio una bendición presente sobre lo que sucedía de la Navidad, pero también da una bendición futura, verso 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será ¿qué? Por un lado está diciendo, este es el Salvador. Este es el que nos va a salvar. Este será una bendición. Pero también les dice María, José, este hombre, este bebé, este que ha nacido, hará que en Israel muchos caigan. Hará que en Israel muchos digan, yo definitivamente no creo en este niño. Y si no iban a creer en el Salvador, pues iban a morir. Pero también dice que muchos se levantarán. En Cristo, aquellos que no eran vistos, ahora serían vistos. En otras palabras, los pecados de aquellos serían perdonados. Cuando dice para levantamiento, es que muchos se levantarían. ¿Saben una cosa? Muchos, pasó con esto, muchos del Sanedrín sabían mucho de escritura, sabían mucho de Dios, pero rechazaron al Mesías. Terminaron crucificándole. Pero aquel que lo llevan ante la cruz, que está a mano derecha, dice, Señor, acuérdate de mí. ¿Cuándo qué? Cuando estés en tu reino. El de la izquierda dice, oiga, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos. Y el de la derecha dice, hombre, nosotros merecemos este castigo, pero este man no ha hecho nada. ¿Cierto? Lo digo escuetamente. No ha hecho nada. Él no merece ese castigo. Nosotros lo merecemos. Pero ¿sabes una cosa, Señor? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben una cosa? Lo que está diciendo Simeón es, este niño va a ser paracaídas de muchos. Aquellos que se creen religiosos, que soy bueno, que me la sabe de todos, por la dureza de su corazón van a condenarse. Pero aquellos que tienen corazón sensible, va a ser para levantamiento de muchos. Y señal que será contradicha. Señal que muchos no aceptarán, estará diciendo. De esta Navidad se está diciendo que muchos no la aceptarán. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en día? ¿No es lo mismo? Hoy en día muchos no aceptan a Cristo, aceptan lo que trae la Navidad. Los regalos, los buñuelos, la natilla, la comida. Oiga, yo pensaba por un momento, nosotros somos creyentes, usted que me está viendo, en la Navidad ponemos un arbolito y llenamos eso de regalos. ¿Cuántos de nosotros le ponemos un regalo al Señor? ¿Cuántos de nosotros en una época como esta decimos, Señor, oiga, tú eres el cumpleañero? Si es, bueno, Dios es eterno, Él no cumple años. Pero si lo ves como eso de cumpleaños, ¿cuántos le traemos un regalo al Señor de manera especial? Por esta época tú dices, oiga, voy a hacer una fiesta donde voy a celebrar el cumpleaños, si es que fuera de esa manera, y traes un regalo. No, los regalos son para otros, menos para el cumpleaños. Y él dice, pero el festejado no soy yo. ¿Por qué el regalo para todos y menos para mí? ¿Cierto? Bueno, algunos no aceptan la tradición, pero peor aún no aceptan al que nació. El verso 35 dice, y una espada traspasará tu misma alma. Bueno, a María se le está diciendo, este es el Redentor, este es el Rey.
pero vas a ver cómo van a matar a tu hijo. No es fácil. Para que sean los pensamientos revelados y de muchos corazones. Este sacará a la luz las intenciones de muchos. ¿Saben una cosa? A María se le está dando un privilegio. Se le dijo, bendita tú eres. A María se le dijo, tú vas a quedar en embarazo. Dios mismo va a estar en ti. Pero tú vas a ver también cómo lo matan. Y no vas a poder hacer nada. Y lo van a matar no de manera justa, de manera injusta. Y no vas a poder hacer nada. Bueno, una espada traspasará tu misma alma. El dolor de poder tener un hijo y entregarlo para que otros lo maten. No es fácil. Pero eso es el privilegio que María tendría. ¿Saben una cosa? María tuvo que aceptar que su hijo era su propio Salvador. Ella tendría que aceptar eso. Tremenda profecía que Simeón da sobre el Señor Jesús. ¿Saben una cosa? Han pasado más de 2000 años y aún muchos no creen que Él nació. Pero yo quiero preguntar, ¿tú crees que el Dios del universo nació en medio de nosotros? Él no se quedó como niño. Él no se quedó como niño. Creció y en el tiempo oportuno murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Resucitó al tercer día y antes de ascender a los cielos prometió volver. Pregunto, ¿lo crees? Él nació, la Navidad, y algunos la esperaban. Nosotros también tenemos la esperanza, al igual que Simeón, pero no que Él nazca, sino que Él regrese. Simeón esperaba al que naciera. Nosotros esperamos al que regrese. Y yo quiero preguntar, ¿cómo es tu vida día a día? ¿Lo estás esperando? ¿Realmente tienes convicción de que Él regresa? ¿Sí? Así como Dios cumplió su promesa del nacimiento, no será la excepción de su regreso. Repito esa frase. Si Dios prometió, profetizó y cumplió su nacimiento, no será la excepción de su regreso. Él va a regresar. Él regresa por nosotros. ¿Lo puedes creer? Quiero concluir de esta manera. En la esperanza de la Navidad aprendemos de una parejita muy pobre, María y José, que quisieron llevar a su hijo al templo para cumplir las escrituras. Y en esa obediencia confirmaron la voluntad de Dios para con su hijo y ellos mismos. Debemos enseñar a las futuras generaciones que más que cualquier cosa, en medio de nuestra pobreza, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra situación difícil, debemos cumplir su palabra. María y José nos dan ejemplo. Eran pobres, pero ¿cómo viajo hasta Jerusalén? No tengo cómo viajar. Pues ellos viajaron para cumplir ¿qué? Su palabra. Lo subrayé en mi sermón. Escuchen esto. No esperes Navidad. Te lo digo a ti. No esperes Navidad. Te lo digo a ti. No esperes Navidad. ¿Y por qué, pastor? Porque ya llegó. La Navidad ya ocurrió hace más de 2000 años. No pongan la esperanza en el evento, sino el autor del evento. No ponga la esperanza en la Navidad tradicional, sino en el que Dios nos trajo en esa Navidad. Si esta Navidad no tienes con qué estrenar, pues tranquilo, si tienes a Cristo en tu corazón, ahí tienes todo. El Señor Jesucristo es el que nació. A Simeón se le reveló que cuando ocurrió, esta sería la forma en que Dios salvaría a su pueblo. Él dijo de manera profética que en él, el que había nacido, él era el Salvador del mundo. Y debemos creer. La Navidad nos recuerda. ¿Saben una cosa? Muchos al futuro dirán, no, es que yo decoraba, yo hacía, yo canto tutaina, tuturumaina, ¿cierto? Beben y vuelven a beber, ¿cierto? Todas esas cosas que hacen de manera tradicional. Pero tengan cuidado porque Dios dirá, ¿y no celebrabas Navidad? ¿Por qué no creíste que yo fui al mundo a salvarte? ¿Por qué me rechazaste? La Navidad nos recuerda que definitivamente Dios vino a este mundo a salvarnos.
En Cristo quien nació puede ser salvo, pero también si no crees puede ser condenado. Puede ser condenado. ¿Qué hacer entonces en Navidad? Se nos queda una mujer. Vayan por favor a Lucas 2:36. Si usted dice, bueno, si no nació el Señor Jesús en esta época, si esto es tradición, entonces, ¿qué tengo que hacer en Navidad? ¿Qué hago? Bueno, mire lo que dice Lucas 2:36. ¿Estaba también allí quién? Ana. ¿Estaba allí en dónde? En el templo. ¿Mientras qué? Mientras María y José presentaban al Señor, pero Simeón lo toma en sus brazos y dice, este es el que va a salvar a Israel. Estaba ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y hacía viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer que estaba dedicada al Señor, mire lo que dice el verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, subraye la siguiente frase: ¿daba qué? Gracias a Dios. ¿Qué hacer en Navidad? Dar gracias. Y dice, y hablaba del niño. ¿Qué hacer en Navidad? Testificar. ¿A quién? A todos. ¿A quiénes todos? Los que esperan la redención en Jerusalén. ¿Qué aprendemos de Ana cuando llegó la Navidad esperada? Dio gracias. Hermanos, esta época de Navidad aprendamos a ser agradecidos. Que al menos te dieron una moña para amarrarte el pelo que Dios te dio. Fue una moña, gloria a Dios, gracias Señor, tengo pelo, me dieron una moña. Me estoy explicando, pero ay, otra vez medias, otra vez boxer. Seamos en esta época agradecidos más que esas cosas, porque la salvación ha llegado. Amén. Señor, gracias. La Navidad nos recuerda que tú te fijaste en nosotros y viniste a morir, naciste para morir en la cruz por nuestros pecados. Seamos agradecidos, primero por venir a este mundo a salvarnos. Él nos vino a salvar. Y luego por todos los beneficios que nos da por ese acto. ¿Saben? Por esta época muchos reciben regalos. Seamos agradecidos. ¿Y qué aprendemos también de Ana cuando llegó la Navidad? Dice que hablaba, testificaba. Aprovechemos esta época. Que no veamos a cristianos por ahí, ¿cierto? Metidos en bailaderos, en griles, en discotecas, en parrandas, borrachos por ahí, ¿cierto? Haciendo cosas. No, que la Navidad sea una época en la que podamos, ¿qué? Testificar. Ana decía, la redención ha llegado. La Navidad me acuerda, si de repente te invitan con esa familia, con tus familiares, ve y aprovecha, comparte con ellos y diles, yo quiero hablarles de lo que significa Navidad. El Salvador del mundo vino acá, vino a salvarnos, ¿cierto? Y si tú dices, vino a salvarnos, y te ofrecen vino, dile, no, yo no vine para vino, vengo para decirles que Él vino. Me estoy explicando. Que no vean por ahí a cristianos el 25 de diciembre por ahí borrachos y tirados en un andén. Que Dios bendiga a aquellos que sin entender y diciendo ser cristianos terminan siendo vergüenza. Aprovecha para testificar. En medio de nuestras reuniones familiares, más que la comida, las festividades, los regalos, aprovechemos para compartir de nuestro Redentor. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza de la Navidad. Muchos anhelan que llegue la Navidad. Muchos anhelan que llegue esta época y se endeudan y andan corriendo y andan emproblemados por el regalo que muchos ni siquiera lo esperan. Que esta Navidad nosotros podamos entender que tú viniste al mundo para salvarnos. Ayúdanos a ser agradecidos y ayúdanos a testificar de lo que tú hiciste. Padre, perdónanos si hemos convertido la Navidad en una tradición. Perdónanos si hemos convertido la Navidad en una religiosidad.
Perdónanos si hemos convertido la Navidad en un escepticismo y nos encerramos y no testificamos de ti. Ayúdanos a ser equilibrados y aprovechar esta época que tuvo sus inicios con buena intención, pues que nosotros aprovechemos para hablarle al mundo que tú eres luz, que tú eres el Salvador y que en ti hay redención y perdón de pecados. Ayúdanos pues y permítenos vivir para ti, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén.